Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Amén. Muy buenas noches, mis amados. Dios les bendiga. Una vez más, compartamos juntos la palabra del Señor y aprendamos un poco más acerca de lo que el Señor, de este maná que Él tiene para nosotros. Y bueno, gracias a Dios, hoy vamos a estar platicando acerca del sufrimiento. Y yo sé que todos hemos pasado por ahí. Sean chicos, sean grandes, sean medianos, sean de la tercera o cuarta o quinta unción, ¿verdad? Seas parte de los jóvenes de la bandera o seas parte de el escuadrón de los hermanos que están en riesgo de salir a la calle, ¿verdad? Todos hemos pasado por sufrimiento. Y antes de que platiquemos más a profundidad de esto, vamos a orar, que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor en su misericordia nos abra el entendimiento. Amén. Así que vamos a orar, mis amados. Padre bendito, Padre eterno, te damos la gloria, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Nosotros tan solo podemos decirte que tuya es la gloria, todo te pertenece a ti. Y esta noche, Señor, venimos a rogarte, toma tú este lugar, háblanos en tu poder y tu gloria, haznos entendidos en tu palabra y guíanos, Señor. Ayúdame a compartir este mensaje. Ayúdame, por favor. Padre, que mis hermanos tengan un corazón receptivo a tus palabras y que seamos todos uno solo en ti. Háblanos, Señor, instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, indiscutiblemente, las presiones, las discusiones, los gritos, los malos tratos, aún la muerte, el temor, la ansiedad, nos causan tribulación. Y muchos en medio de la tribulación sienten que Dios no los escucha. Pero no solamente eso surge en los momentos de tribulación, sino que la tribulación trae también consigo otro elemento más. A otros les causa grandes dolores de cabeza, dolores en las coyunturas, dolores en el cuerpo, cierto nerviosismo, pánico. A otros les da gran paranoia acerca de me puedo enfermar, me puede suceder esto. A otros vienen grandes cargas de tristeza, soledad, pero ojo, a la tribulación que en el día a día vivimos, se le suma algo más, y es el sufrimiento. El sufrimiento, mis amados, al encontrarlo en la Escritura, en algún momento habíamos platicado de esto, pero el sufrimiento Dios lo permite.
En el libro de Job, capítulo 36, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Mi amado, muchas ocasiones tú y yo estamos tan dispersos, tan distraídos, que tiene que venir el sazón de un toque de sufrimiento para que nuestra mirada se levante del piso, se eleve de las cosas naturales y comencemos a buscar al Señor. Pero también el sufrimiento, la dificultad es parte de lo que todos vivimos como hombres y mujeres de Dios. Y mira lo que dice la Escritura. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, mira cómo empieza. Algo extraordinario, colocando a Dios por encima de todo, lleno de alabanza, de gloria, de absoluto amor y reconocimiento. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y ojo con lo que dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo. En otras versiones dice: después que hayas pasado por sufrimiento. En algunas otras dice: por padecimientos. Él mismo, el Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy quiero que hablemos de la primera parte de este versículo. Y por eso de lo que te quiero hablar, acerca del sufrimiento. Y mis amados, todos, absolutamente todos, en el cuerpo de Cristo estamos bajo el yugo llamado sufrimiento. Ninguno de nosotros se salva. Algunos sufren porque están viviendo hoy amenazas de parte de Satanás. Amenazas que han venido a través de alguna persona a atemorizar, a amedrentar. Otros están pasando sufrimiento a causa de una enfermedad en la familia. Algunos otros sufren por la parte económica. Y podríamos comenzar a enumerar varias cosas que traen sufrimiento, a lo cual yo veo que Satanás está rugiendo para traer temor y temblor a muchos. Pero a pesar de esto, mis amados, de estos síntomas que al verlos son destructivos, que al verlo podríamos decir, no hay nada bueno en el sufrimiento, quiero decirte que en medio del sufrimiento, de tu gran sufrimiento, Dios está trabajando. Pues mi amado, mi amada, sin sufrimiento no te darías cuenta de lo débil que eres. Sin sufrimiento no podríamos comprender que nos conviene estar abrazados del Señor. El sufrimiento, mi amado, es la vacuna, la perfecta vacuna en contra del orgullo, en contra de la insensatez, en contra de la incredulidad. Pero también muchas ocasiones viene sufrimiento a nuestra vida a causa de el mensaje del Evangelio. Por eso lo declara el Señor. A mí me rechazaron, ¿cuánto no más a ustedes? Al padre de familia le dicen Belial, ¿cuánto no más a ustedes? Y vemos en la cruz del Calvario sufrimiento, ¿cuánto no vamos a ver nosotros y a padecer sufrimiento? ¿Por qué? Porque a causa del mensaje del Evangelio, el reino de las tinieblas es dividido, el reino de las tinieblas es desmantelado, comienza a ser destruido, pero Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados.
se va a levantar a buscar golpear, mis amados. Pero de acuerdo a la Escritura, todas las cosas obran para bien, para aquellos que amamos al Señor. Por lo tanto, mis amados, vuelvo a repetir con lo que comencé. El sufrimiento es parte de la vida de todo hombre y de toda mujer del Señor. También hemos sido llamados a mantener nuestra profesión de fe en medio del sufrimiento. ¿Por qué lo digo así? Porque solo en medio del sufrimiento vamos a experimentar nosotros manifestaciones de la gracia de Dios. Pues al momento de que nosotros lo buscamos, con un corazón atormentado, devastado, con un corazón angustiado, quebrantado, dice la Escritura que Él no va a rechazar al quebrantado, que Él no va a hacer a un lado al menesteroso, por el contrario, nos va a acercar a Él. Y ahí vamos a comprobar las riquezas de su vida abundante. ¿Te acuerdas que el Señor dice en Juan 10:10, yo he venido a darles vida y vida en abundancia? Ahí hay. Ahí está en ese combo. Cuando pases por el sufrimiento, porque vamos a pasar, Él nos dará de su vida en abundancia. Y esas riquezas, cuando nosotros las vivimos, es ahí donde Él nos imparte, donde Él nos completa espiritualmente para que superemos la prueba. Quizás dirás, bueno, entonces solamente voy a sufrir una ocasión. No precisamente. Vivimos, así como dice la Escritura, que vamos de victoria en victoria. No podríamos ir a una victoria si no pasamos previamente por la guerra. Y si el Señor dice, vas a ir de victoria en victoria, nos está diciendo entre bambalinas, vas a enfrentarte a la guerra. Y al igual en el sufrimiento, el Señor es nuestro consuelo, pero Él no dice, solo te consolaré 2 veces, o solo te consolaré 15 veces. Yo soy el consolador, dice la Escritura. Es decir, que en medio de todas las aflicciones, de todos los sufrimientos, de todos los momentos de dificultad, Él va a estar. Innumerables serán, pero innumerablemente Él estará con nosotros. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento? Mi amado, de acuerdo a la Escritura en el libro de Génesis, el Señor colocó a Adán en el Edén, ¿te acuerdas? En el jardín del Edén. Y la palabra Edén significa deleite. El Señor lo colocó en el jardín del deleite, en el jardín de la felicidad. En ese lugar efectivamente no había sufrimiento. En ese lugar no había tormento, no había nada negativo. Todo era paz, armonía, asombrosa gracia. Pero al venir la caída, se torció todo. Vino la destrucción a toda esa belleza, todo se deformó a causa del pecado y el pecado introdujo consigo la muerte, la enfermedad, la dificultad y el sufrimiento. Al momento de revisar en el libro de Génesis, nuestro Señor, el Padre, pronunció ciertas condenaciones, llamémosle así, a Adán, a Eva y a la serpiente. Y quiero que la veas, porque ahí yo encontré simplemente 9 lugares, 9 fuentes del sufrimiento. Mira, el Señor le dice a la serpiente, polvo comerás. La primera declaración. Y de acuerdo a la Escritura, tú y yo somos polvo. ¿Ve lo que está diciendo? ¿Polvo comerás?
Viene la primera fuente de destrucción, la primera fuente de sufrimiento, el ataque inminente de Satanás al hombre. Porque el Señor le dio una orden: polvo comerás. Luego dice: pondré enemistad entre ti y la descendencia de ella. Ya, segunda fuente, no somos cuates de Satanás. Él es nuestro enemigo acérrimo. Y un enemigo no se va a tentar el corazón. Ahí está otra fuente de sufrimiento. Luego dice que Él va a herirnos el calcañar. Bueno, en este caso se lo dice a Eva: herirá su calcañar. Ve esto: producirá dolor, sufrimiento. ¿Te estás dando cuenta? Tercera fuente. Y ahora el Señor le habla a Eva, a la mujer. Aquí dice: tendrás dolores en tus preñeces. ¿A poco no sufre una mujer cuando tiene un hijo? O es como los osos polares, que dormida da a luz, y tremendo oso gigantesco, así como el baquetón que está allá a tu lado, ¿verdad? Así grandotote, así grande, de 2 metros y medio, y mientras que hiberna la hermosa osesna, la hermosa osa, da a luz un pequeño bebecito del tamaño como de menos de la mitad de un melón. Ella no sufre, pero las mujeres, ¿qué tal? Ahí está otra fuente de sufrimiento. Otra fuente dice: tu deseo será para tu marido. ¿Cuánto le gustaría a la mujer gobernar? Pues no, sufren las mujeres porque no tienen la batuta, ¿verdad? Porque es el marido el que las gobierna, el que las sujeta y les hace hacer jeta, ¿verdad? ¿A qué voy con esto, mi amado? Hasta ahorita hemos visto 5 fuentes del sufrimiento. Veamos la siguiente. El Señor le habla a la tierra y maldice a la tierra. Ahí hay otra fuente, sexta fuente. Mira la séptima: declara sobre la tierra: espinas y cardos producirás. Oye, otra fuente. ¿Y quién le está viviendo? Nosotros. A mí a veces me pongo a pensar: me gustaría llegar ahí con el Señor y darle un coscorrón a Adán y otro a Eva, ¿verdad? Pero bueno, no creo poderlo hacer, ¿verdad? Porque en el Señor todas las cosas obran para bien. Pero quiero que veamos la octava fuente de maldición. Bueno, de sufrimiento, veámoslo así. El Señor le habla a Adán y le dice: con dolor, ya con eso empezamos, comerás de la tierra todos los días. Y mira la novena: con el sudor de tu rostro comerás. El trabajo para muchos, en vez de ser una gran bendición, que sé que muchos disfrutan su trabajo, para otros más es una fuente de sufrimiento. Con esto podemos ver, mis amados, que el sufrimiento es parte de la vida del hombre. Es decir, mis amados, la descendencia de Adán, a menos de que haya alguno entre nosotros que descienda del mono, que no creo, ¿verdad? Todos descendemos de Adán. Por lo tanto, todos formamos parte, o más bien estaremos participando de esas fuentes de sufrimiento. De aquí vemos que el sufrimiento, mis amados, que llegamos a vivir nosotros es a causa del pecado. Pero ojo, quiero que lo vayamos desarrollando poco a poco. ¿Por qué? Porque hay sufrimiento que viene de manera directa, que padecemos a causa de nuestro pecado personal. Pero hay otro sufrimiento que es fruto del pecado de nuestras generaciones que no ha sido confesado. Es decir, en ambos sentidos, el sufrimiento se viene gestando. En algunos se manifiesta con tristeza, en otros con gran dolor, en otros en escasez, en otro de alguna manera diferente de tormento. Por eso mira lo que Pablo le dijo a Timoteo
Y lo quiero aplicar a esto del sufrimiento porque me causa algo muy interesante. En Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 24. Y te lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 24. Los pecados de algunos están a la vista, aún antes de ser juzgados. Pero los de otros no son evidentes, sino hasta después. ¿Qué es esto, mis amados? Aquí podemos ver que el sufrimiento en algunos es evidente por su pecado y en otros el pecado de su antepasado hoy se está manifestando en él. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? El Señor usa nuestro sufrimiento para afirmarnos en la fe. Usa nuestro sufrimiento para transformar este corazón engrosado. Usa el sufrimiento para que nos apartemos de algún tipo de pecado. Pero también, mis amados, en medio del sufrimiento, uno de los muchos propósitos es que su mano de poder esté puesta sobre nosotros y el entorno vea que en medio del sufrimiento Dios nos hace misericordia y nos trae bendición. Si tú analizas el mucho sufrimiento que hayas tenido en tu vida, puedes ver la mano de Dios puesta en todos. Hace poco tiempo yo padecí un gran sufrimiento físico, grande, algo que me atormentó mucho, no puedo escribirlo. Y ahí, en medio de mi gran tribulación, en medio del momento más desesperante, el Señor me mostró su mano. En medio del sufrimiento, Dios trae su bendición y su misericordia. Por eso David decía, mejores son tus misericordias que la vida. Gloria al Eterno en verdad. Pero quiero que veas algo. El sufrimiento nos da acceso a ser completados en nuestro carácter. Si tú tienes un carácter bravo, necesitas una sufridita, mi hermano. Si tú tienes un carácter así medio dual, necesitas otra pizca de sufridita. Si eres voluble, si eres de muchas maneras, el sufrimiento no nos va a caer mal. No te saques de onda por lo que estoy compartiendo. Espera que el mensaje llegue a la punta más alta para que suframos juntos. ¿Qué te parece? Mira lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago 1, verso 12. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Otra versión dice los sufrimientos, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Mis amados, todos somos probados por diversas dificultades, por diversas pruebas, por diversos sufrimientos, porque sólo así podemos generar dependencia y confianza en nuestro Señor. Si no fuera así, mis amados, es decir, si todo en nuestra vida como hijos de Dios, todo fuera paz, todo fuera bendición, toda fuera sanidad, todo fuera extraordinariamente guau, pues nunca podríamos conocer a Dios como nuestro todo suficiente. Es decir, que solo a través del sufrimiento conoceremos las muchas facetas, las muchas caras del Señor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento permite, o más bien trae al corazón del hombre, que seamos humillados. A algunos, mis amados, el sufrimiento
viene a causa de otra fuente que no la nombré al principio, pero esta fuente es la persecución. En algunos se manifiesta como la persecución a los cristianos, como lo que podemos compartir acerca de las catacumbas, de lo que se vivió en los años después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, y en el tiempo de los romanos hubo una persecución horrible a través de Nerón, a través de muchos hombres horribles y que asesinaban a los cristianos a causa de su fe. Esa es una fuente de persecución. Hay muchas más fuentes. Por ejemplo, el rechazo en nuestra familia. Quizás el Señor te ha permitido que tu familia, que parte de tu familia crea en Jesucristo. Pero yo te aseguro que los que no han creído en Jesucristo te miran como bicho raro. Pregunta, ¿eso lo aplaudes? Ciertamente en tu corazón te inquieta, te incomoda, trae cierto sufrimiento. A otros viene el sufrimiento por la fe en Jesucristo, señalados por toda gente. Aún muchos son no solo rechazados, sino que son censurados. A otros más viene la persecución porque el Señor los bendice mucho. Conozco de gente, ay mira, ese que es cristiano, que se me hace que ni cristiano es, más bien ha de ser un narquillo, mira ahora ya tiene dinero. Y no, simplemente son bendiciones que el Señor trae. En otro caso, muchos son discriminados y ahí hay sufrimiento. Otros son abusados físicamente, moralmente, son señalados, frustrados, tropezados a causa de que el sufrimiento estará latente siempre en la vida de un hijo de Dios. Pero cualquiera que sea la fuente del sufrimiento, mis amados, el sufrimiento trae consigo cierto dolor interno, tristeza interna, en muchos otros gran incomodidad, otros más que no saben cómo manejar el sufrimiento, les trae tropiezo en su fe. Mi amado, aún en medio del sufrimiento, y lo quiero colocar en tu corazón, quizás tú estás siendo perseguido y señalado por alguien. Quizás hay personas que te están haciendo sufrir, te están haciendo bullying y no precisamente cristiano o pastoral, ¿verdad? Sino te están aplicando un gran tormento. Hay un tónico perfecto que te tienes que tomar y es el perdón. El perdón sana nuestro corazón. El perdón nos hace identificarnos con los padeceres de nuestro Señor. Tal cuando Él declaró en la cruz del Calvario, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, quiero mostrarte algo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, verso 21. Quiero mostrarte uno de los propósitos del sufrimiento. Hechos 14, 21. Dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Mira lo que dice en el 22. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Es parte de nuestra vida. El sufrimiento, la tribulación es parte de este mundo caído. Unos pasan, mis amados, por tal sufrimiento que hoy están pasándolas bien difíciles en su matrimonio. Otros están sufriendo con algún familiar, con alguna persona cercana, con algún jefe, con algún hijo. Mi amado, y no es de que, bueno, es que me tocan, ahora sí que así me tocó vivir. No.
Dios usa el sufrimiento para tratar ciertas áreas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en esta carne mañosa, en esta alma exigente. Es decir, el Señor usa el sufrimiento para que nosotros seamos tratados. De hecho, al revisar la Escritura encontré dos patrones. El sufrimiento nos hace enojarnos también, pero te lo quiero mostrar. Encontré a dos hombres en la Escritura, a Job y a David. Ellos tenían una pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre la gente buena y aún aumentan? ¿Y por qué al impío, el perverso, persevera? Oye, qué impacto. Si lo vemos desde otra arista, lo mismo sucedía con los discípulos. Los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del sufrimiento de un hombre ciego. Y Jesús les dijo: ese hombre no está ciego a causa de su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino que está ciego para que el poder, para que la manifestación gloriosa de Dios tome lugar en él. El sufrimiento provoca que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, se mueva a favor de aquel que está padeciéndolo. Jesús, mis amados, cuando les está hablando a sus discípulos acerca del sufrimiento, les dijo otro motivo. Mira lo que dice la palabra. Ahí está otro propósito. Quiero mostrártelo. Este es el segundo. Lucas 21, verso 12. Vamos a leer 12 y 13. Lucas 21, 12 y 13. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Ya hablamos del sufrimiento a causa de la persecución. Y dice: los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores. Ya hablamos del sufrimiento que viene cuando seguimos a Cristo. Y mira lo que dice. Aquí está el propósito. Pero esa será una oportunidad para ustedes, para que ustedes les hablen de mí. El propósito del sufrimiento es que hablemos del Señor. El profeta Isaías, mis amados, el Señor le dijo, porque quiero recordarte, o más bien enseñarte, que el sufrimiento nos purifica, nos transforma. Y el Señor le dice a Isaías: yo te he purificado a ti, pero no como a la plata, sino que te he purificado en horno de aflicción, en el horno del sufrimiento. Al profeta Daniel, el Señor le dice algo muy fuerte. Mira lo que dice en Daniel capítulo 12. Daniel 12, 10. Dice: mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad, y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. El sufrimiento nos limpia, nos transforma, nos purifica, nos refina en nuestra fe. Mi amado, el sufrimiento viene a causa de que, y te lo voy a decir en francés, de que a Dios le dio la gana. Porque muestra su soberanía, muestra su poder, muestra su gloria y aún su misericordia. Y te lo muestro desde otra arista. El cuerpo físico de Jesús tuvo padecimientos y nosotros somos el cuerpo místico del Señor. Y vamos a pasar las mismas o similares aflicciones
¿Qué pasó? Cuando Cristo pasó el sufrimiento en su cuerpo, esto trajo gloria y alabanza al Padre. Cuando tú y yo pasamos sufrimiento, trae gloria y alabanza al Señor, porque Él nunca despreciará un corazón contrito y humillado que le busque. Y eso trae alabanza a su corazón. Mi amado, nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo herido. Y nos toca a nosotros mostrar la gloria de Dios para traer vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Y para eso también es el sufrimiento. Es decir, mis amados, el sufrimiento que llegamos a vivir opera en dos maneras. La primera, opera en muerte y destrucción a todo aquello que nos estorba para que el Señor se mire en nosotros. Y en otra manera, opera en vida y bendición a causa de que nos volvemos un testimonio vivo de la intervención asombrosa de Dios. Y eso provoca vida en otra persona. El sufrimiento, mis amados, nos hace a nosotros conscientes de aquella parte en la que nuestro carácter es débil. Es decir, que el sufrimiento, mis amados, no refleja nuestra fortaleza, sino nuestra total debilidad, en donde el Señor se hace fuerte. Es decir, mi amado, mi amada, el sufrimiento nos abre la posibilidad de ser completados en su gracia. Por eso la Escritura dice, bástate mi gracia. Empezamos con Primera de Pedro, capítulo 5, que dice, el Dios de toda gracia. Es su gracia la que viene a tomar lugar en nuestra vida cuando hay sufrimiento. Y es Él el que viene a impartir sobre nosotros todo lo que necesitamos. Algo que el Señor impartía en mi corazón hace un rato es, y te lo quiero dejar en tu corazón, una persona que está de continuo pasando sufrimientos, sufrimiento de cualquiera que sea el tipo, de los que hemos platicado. Esa persona, el Señor la está haciendo útil para la guerra espiritual. Es decir, que si tú sentías respaldo en tu vida espiritual en ese momento de guerra, el sufrimiento te catapulta a otro nivel, porque el sufrimiento te apega, te identifica con Cristo. Pero también el sufrimiento provoca que tú, que eres llamado al Señor, que estás desarrollando un ministerio, te da la capacidad, la habilidad de sostener al débil en la fe. ¿No será que has pasado sufrimiento y tormento y ves que viene uno y luego viene otro y luego alguien te hace enojar y luego viene, etcétera? ¿No será que el Señor está colocando en ti gracia sobre gracia para sostener al más pequeño que tú? Gloria a Dios. Y yo lo veo desde esta manera. El Señor, cuando mira a Simón, obviamente antes de que él fuera llamado Pedro, él pasó por mucho sufrimiento. Porque la idea del Padre era provocar en Simón que fuera tan sólido, que fuera tan seguro, tan firme, tan estable, tan lleno de fe, que ante los ojos de aquellos cristianos que sufrieran, él pudiera venir y decirles, con este consuelo he sido yo consolado y vengo a impartirte lo que he recibido. El sufrimiento también para eso es, mi amado, qué mejor es aquel hombre o aquella mujer que ha pasado por un momento de gran conflicto y sufrimiento en su matrimonio para consolar a otro que pasó por o que está pasando por lo mismo.
¿Qué mejor es una madre que ha pasado por el sufrimiento de perder un bebé para venir y consolar a alguien que lo acaba de perder o está por perderlo? Qué asombroso es aquel hombre o aquella mujer que ha pasado por tal sufrimiento en alguna área, que ahora el Señor lo llenó de virtud para poder consolar a aquel que hoy está pasando por ese mismo sufrimiento. Por eso, mis amados, tenemos que aprovechar todo sufrimiento que vivamos. No lo dejemos pasar al aire. Usemos toda dificultad, saquemos la mejor partida, porque en medio del sufrimiento el Señor reparte gracia, reparte consuelo, reparte fortaleza, para que en el momento correcto el Señor nos use para consolar a alguien más, para que podamos ser nosotros el espejo de su gloria, para que la gente mire su poder en nosotros. Y quiero ir terminando con 2 historias y luego dar una pequeña conclusión. Había un hombre llamado Eduardo, y este hombre narra que un día él estaba escuchando a una señorita cantar, y él describe su voz como una voz extraordinaria. Cantaba melodiosamente, sin errores, era tan clara su entonación, para él se le hizo asombroso escucharla. Y cuando ella termina de cantar, se acerca este hombre llamado Eduardo a ella y le dice: señorita, ¿sabe qué es lo que realmente le haría a usted increíble? Y ella, con una gran sonrisa, lo voltea a ver a este hombre y le dice: que alguien venga y le rompa el corazón. Imagínate para esta joven eso. Y él explicó: solo hasta que tengas, hasta que vivas un real sufrimiento, tu voz penetrará hasta el corazón más engrosado. Qué impresionante reflexión. Había otra mujer, la cual tuvo muchos hermanos y ella perdió a uno, que era el hijo favorito de su mamá. Y cuando esta mujer empezó a describir los sufrimientos de su madre, ella dijo: es que después de que mi madre perdió a su hijo favorito, ella empezó a tener la mirada más tierna, el rostro más radiante, que no lo podía comparar con nada, decía esta mujer. Y describe: y venían a ella multitudes de mujeres que también habían perdido a un bebé, y siempre eran consoladas por ella. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que ella padeció no pudo obtener mejor entendimiento, mejor revelación que en esa etapa de sufrimiento, que comparado con el mejor sermón, comparado con cualquier viaje misionero. Mi amado, y si tomas notas, me encantaría que esto lo anotaras. El sufrimiento está diseñado por Dios para añadir notas de su gracia sobre tu vida. El sufrimiento, mi amado, yo lo puedo comparar con el proceso que tiene que pasar el acero templado, y lo meten al fuego ardiendo así fuertísimo, un horno impresionante, pero ese hierro, ese acero jamás será doblado. Así nosotros, el sufrimiento forma algo dentro de nosotros que provoca que seamos sólidos en nuestro carácter, que estemos tan afianzados al Señor, que nada nos mueva. El sufrimiento, mi amado, provoca que nuestras raíces de fe se vayan hasta lo más profundo
de la roca. Y tú sabes quién es la roca. Porque en el sufrimiento somos tan sensibles a su presencia y nos volvemos uno con su gloria, el cual ya no queremos salir de ahí. En medio de la prueba, en medio del sufrimiento, mis amados, es donde comenzamos a descubrir que la Biblia está viva, que la Biblia le brincan las palabras delante de tus ojos para traer esa vida que necesitas. Por eso, mi amado, una persona que ha padecido sufrimiento es de los más aferrados al Señor. Pero ojo, y con esto termino. Si tú hoy estás pasando sufrimiento y no te has aferrado a Dios, tengo una noticia. Eso se va a convertir en la peor amargura y desesperación que puedas vivir. Pero también esa pizca de fe que tienes te será robada. El sufrimiento está diseñado por Dios para añadir a tu vida esas notas de gracia que te van a hacer crecer. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos el sufrimiento que estamos padeciendo. Pero más allá, Señor, de venir a quejarnos, te queremos dar gracias por el sufrimiento que nos causa el señalamiento de la gente. El sufrimiento que nos causa aquel familiar, Señor, con sus palabras, con sus gritos, con sus ofensas a la gente que más amamos. Te damos gracias por el sufrimiento que hemos vivido, porque hemos sido perseguidos por amarte. Pero hoy, Señor, venimos alzando nuestras manos a rendirnos ante ti, a decirte que esa gracia que solo viene de ti sea derramada sobre nosotros. Que esa gracia sobrenatural sea complementándonos. Hoy, amado Rey, perfecto Padre, nos rendimos ante ti a decirte gracias por el sufrimiento. Y hoy venimos con un corazón contrito y humillado a decirte, estamos sufriendo en esta área, y exprésale al Señor en qué está sufriendo. Exprésale al Señor tu área de sufrimiento. Quizás es tu cuerpo, tus hijos, tu trabajo. Tú conoces qué es lo que te hace sufrir y padecer. Tan solo dile, Señor, gracias porque me estás permitiendo conocerte de una forma diferente. Tú eres ahora mi todo suficiente. Tú eres ahora todo lo que necesito. Ciertamente, Padre, tu bien y misericordia no me ha dejado, pero quiero rogarte que en medio de este tiempo de sufrimiento me ayudes. A veces siento que son demasiadas las cosas y trae demasiado tormento, pero hoy me rindo a darte tu lugar y a decirte, desespero por tu presencia. Gracias por el sufrimiento que he sentido por esos familiares que se han adelantado. Por esos familiares, Señor, que hoy están en quebranto. Gracias, porque ahora puedo ir con otro a consolar con el consuelo que hoy traes a mi vida. Estoy aquí para ti, amado Rey, y quiero decirte gracias. Gracias, porque sé que tú me afirmas, tú me estableces, tú me envías, tú me fortaleces en medio de este tiempo.
Amo tu nombre y te doy gracias porque no me abandonas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Mi amado, mi amada, no sé si estás sufriendo hoy, pero cuando venga el sufrimiento, no lo desaproveches. Leí una frase hace algún tiempo y decía más o menos así: no desaproveches tu cáncer, llévalo al máximo. Y me quedé frío al leer esa frase y después le entendí. El sufrimiento nos da crecimiento. Mi amado, el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides que es necesario sacar total fruto de toda etapa en el sufrimiento. Amén. Bueno, mis amados, pues antes de terminar la transmisión, yo te quiero agradecer que has estado fiel al Señor, has estado permaneciendo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti, tenga de ti misericordia. Y bueno, no olvides compartir el mensaje. Tú sabes quién está pasando momentos de dificultad. Y bueno, vamos juntos a honrar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has enseñado a ofrendar, a diezmar, a guardar nuestras contribuciones, Señor. Y hoy las presentamos delante de ti, pidiéndote recíbelas, Señor. Hoy te presentamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra dádiva, Señor, nuestra contribución, Señor. Y te pedimos que suba con aroma grato delante de ti. Señor, hoy recibimos toda especie de bendición de parte de ti y te damos la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi amado. Pues en breve, primero Dios, estaremos juntos. Todavía no sé cuándo, pero preparémonos en el Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarda. Nos vemos mañana, nos conectamos mañana para un tiempo de oración. Buenas noches.